Muy bien, pues. Entonces, elementos que facilitan la comunicación. El objetivo de la clase es conocer y diferenciar los elementos del idioma que facilitan la comunicación, ¿verdad? Esto es la semana 5, correspondiente al 29 de marzo al 1 de abril. Bueno, como ya hemos señalado en alguna oportunidad, ¿verdad? En relación a otros temas afines, la narración tiene distintos elementos. Por ejemplo, un narrador o persona que cuenta la historia. Relator, ¿verdad? Cuando existe de repente la temática de los niños y los cuentos infantiles, el cuentacuentos, etc. Son distintas formas de denominar quien lleva como el dominio de la historia. Él también lleva el ritmo de la historia en cuanto a los acontecimientos, ¿verdad? Lo ordena muchas veces cronológicamente, etc. Eso se llama el narrador, narradora, persona que cuenta la historia. Bueno, tenemos los personajes, que como señala acá, ¿verdad? Personaje puede ser una persona, pero también una fábula puede ser un animal, ¿verdad? Incluso en una creación literaria puede ser un objeto inanimado que cobra vida para un cuento, es quien realiza la acción. La idea principal, por así decirlo, es como la trama fundamental del cuento, la temática a grandes rasgos. No sé, pues cuento de Caperucita Roja, ¿cuál sería la idea principal, verdad? Una niñita que yendo a ver a su abuelita, ¿verdad? Que está enferma, se pierde en el bosque y la asalta un lobo. Eso sería como la idea principal. Después, la acción o serie de acontecimientos que se relatan, ¿verdad? Hechos, situaciones, anécdotas, elementos, ¿verdad? De tipo dinámico que van dando cuenta de esta idea principal que acabo de señalar. Después el tiempo y el espacio en el que ocurren los acontecimientos. Eso se denomina el ambiente. El ambiente, es decir, situaciones, ¿verdad? Contextuales que nos van a dar un punto de referencia bastante valioso y que nos ayuda de alguna forma a entender el cuento. Ya volvemos al ejemplo de Caperucita Roja, era más bien una aldea, ¿verdad? Si bien es cierto, el cuento no especifica cuál es su ambiente de tiempo, no dice en qué época ocurrió eso, pero uno señala, ¿verdad? O deduce que esto debería ser a partir del siglo XIX hacia atrás, porque por la ausencia de elementos como muy modernos en el cuento, ¿verdad? O sea, la época en donde habría ocurrido el cuento de Caperucita Roja no sería como actual, sería ya más atrás en el tiempo, más antiguo, ¿verdad? Bueno, los personajes son los que llevan a cabo las acciones. La acción es el conjunto de hechos que suceden en la narración, ¿ya? El ambiente incluye el lugar, el tiempo y la atmósfera en el que se desenvuelve la acción. Yo les señalaba, ¿verdad?, que por atmósfera hay que entender como una atmósfera de tipo humana. No entendamos aquí atmósfera como la capa gaseosa que rodea la Tierra, ¿verdad? Que nos dice la geografía. No. Aquí la atmósfera sería como la sensación humana, psicológica, de tipo psicosocial, los caracteres, etcétera, ¿ya? Que van a dar sentido a lo que estamos hablando en el cuento. Eso se refiere con la atmósfera, ¿ya? Bueno, la idea principal es la temática que da sentido y propósito a la narración. Generalmente la idea principal, esto ya se está colocando, cuando estamos hablando de un cuento, por ejemplo, ya se está planteando al comienzo. Érase una vez en un reino muy lejano, ¿verdad? Existía, generalmente la idea principal ya está presente con cierta generalidad, ya no tan preciso, ¿verdad? Pero cierta generalidad al inicio del cuento. Al inicio del cuento. Ya. Ahora, dentro de lo que estamos hablando, de los elementos componentes y que facilitan la comunicación, ¿verdad? Un elemento clave son los adjetivos y los artículos. En nuestro idioma, a diferencia del inglés, por ejemplo, en castellano es un idioma, yo diría, bastante rico, abundante en adjetivos y artículos. Piensen ustedes que buen botón de muestra. Nosotros decimos el, la, los, las, ¿no es cierto? El, la, los, las. Todo eso, que son en el fondo 4 artículos, ¿verdad? El, la, los, las, todo eso en inglés se dice de, T-H-E, de. Nosotros tenemos 4 palabras, en inglés tienen una. Dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ellos sacan la diferencia de género, de número en el sustantivo. Pero para nosotros el artículo ya tiene género y número. El, ¿verdad? Tercera persona, singular, masculino. La, tercera persona, singular, femenino. Los,
primera persona, ¿verdad? Plural, masculino. Las, primera persona plural femenino. Entonces, en ese aspecto es más, por así decirlo, abundante, más rico en recursos el idioma castellano que el inglés, por ejemplo. Generalmente los idiomas de origen nórdico tienen esa característica, son más precisos, más escuetos. ¿Ya? Los idiomas de origen latino, ¿verdad? El castellano, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, y hay algunos dialectos, como el gallego, ¿verdad? El catalán y otros. Bueno, eso es más abundante en términos, en terminología. ¿Ya? El adjetivo es parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo. Ese es el adjetivo. Es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo. Expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o abstractas. Y ahí hay un ejemplo, pero yo me voy a adelantar un poquito al ejemplo. ¿Ya? La calle concurrida. La calle concurrida. ¿Ya? Entonces, calle sería el sustantivo, ¿no? ¿Verdad? Concurrida, es decir, donde pasan muchos vehículos, sería el adjetivo. Pues yo coloco, ¿verdad? La calle solitaria. Mantengo ahí el sustantivo, pero cambio el adjetivo. La primera concurrida, es decir, va mucha gente por esa calle, es una avenida central importante. Ya, calle solitaria. O sea, no va nadie, un lugar, ¿verdad? Alejado, no sé. Entonces, ahí, ¿verdad? El adjetivo está indicando una característica importante del sustantivo. ¿Ya? Sustantivo. Que la primera va mucha gente a esa avenida, a esa arteria, y en cambio la segunda no. Ya. El artículo gramatical es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género, el masculino o femenino, ¿ya? Y el número, plural o singular, del nombre u objeto en cuestión. Lo que yo decía adelante, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿verdad? Hay dos tipos de artículos. El artículo definido, que se refiere a un sustantivo, ¿verdad? Con características más precisas. La casa de mi mamá. Una casa de mi mamá. ¿No? Independiente del sentido que pueda tener esta segunda oración, ¿verdad? Una casa, ya está planteando, ¿verdad? Que a lo mejor mi madre puede tener más de una casa, a lo mejor compró varias propiedades, bueno, supongamos, una, no la está individualizando tanto. En cambio, yo digo, la casa de mi mamá, es un artículo determinado, porque ya empieza como a achicar el abanico de posibilidades que puede ser o puede estar indicando el sustantivo. ¿Ya? Por eso es un artículo, ¿verdad? Definido. Los las son artículos definidos. Una, unos, unas, artículo indefinido. Ya. Entonces ahí remitamos al ejemplo que está ahí en pantalla. Una pequeña muchedumbre. Una pequeña muchedumbre. Una, que está en morado, ¿verdad? Es un artículo femenino singular. Más bien indeterminado. Una pequeña muchedumbre. Una. ¿Verdad? En el contexto, ¿cierto?, de las manifestaciones del año antepasado, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos distintas, ¿cierto?, muchedumbres en las calles, ¿cierto?, manifestándose, etc. Entonces uno dice, bueno, en tal oportunidad hubo una pequeña muchedumbre, pero no está individualizándola específicamente. Dice una. Puede haber más de esta misma circunstancia, ¿verdad? Bueno, pequeña. Artículo femenino singular. Pequeña, es decir, ¿verdad? Está indicando un tamaño más bien reducido. No sé, fue una muchedumbre, pero la verdad es que no había mucha gente, sino que más bien menor la cantidad de personas que iba por la calle, ¿verdad? Manifestándose, bueno. Muchedumbre, sustantivo femenino. Es importante destacar y precisar lo siguiente, ¿eh? En nuestro idioma castellano, hasta los objetos inanimados tienen lo que se llama el género gramatical. Claro, porque el género, desde el punto de vista biológico, ¿verdad? El idioma nuestro acepta dos, ¿verdad? Lo que sería el género masculino y género femenino, ¿cierto? Esos son los dos géneros que acepta nuestro idioma, como construcción lingüística, de comunicación me refiero. Ya. Pero ocurre que, no sé, el ejemplo de la casa, un árbol. La casa no es femenino,
desde el punto de vista, ¿verdad?, del objeto en sí mismo, porque la casa, ¿qué es lo que es? Es una construcción, ¿verdad?, una vivienda, un edificio, en el caso que fuera una casa más grande, ya, pero no tendría género, desde el punto de vista biológico, es un objeto en el fondo, ya, pero gramaticalmente sí que lo tiene, ya, casa, muchedumbre, calle, ventana, puerta, son todos elementos, ¿verdad?, que tienen género gramatical femenino. Árbol, bus, colegio, poste, también son objetos inanimados que sin género, pero que tienen género gramatical masculino, ¿cierto? La señora se sentó en un banco de la plaza. La señora se sentó en un banco de la plaza. Miren, de, ahí de ese ejemplo que acabo de dar verbalmente, la señora se sentó en un banco de la plaza. Ya, todos los sustantivos que nombré, señora, banco, plaza, los tres tienen género. Pero en términos reales solamente uno tiene género, que es señora, ¿no es cierto? Femenino. Ya, banco. Banco. Es un utensilio, ¿verdad? Un lugar así, una pequeña construcción de madera, yo he visto banco de cemento, etc. Pero nosotros en nuestro idioma lo entendemos como masculino. De la plaza. De la plaza. La plaza es un lugar que en el caso de Chile, ¿verdad?, data al tiempo de la colonia, ¿no es cierto?, en donde los españoles dejaban sus armas, ante posible ataque indígena, ¿verdad?, pues todavía en algunas partes se usa el nombre de plaza de armas, bueno, que después eso dejó de tener esa característica de un lugar donde se dejaban las armas, ¿verdad?, y se transforma en un lugar de paseo público, ¿verdad? Ya, pero la plaza es el femenino, o sea, en términos gramaticales, plaza es femenino, banco sería masculino, señora femenino. Y de los tres, solamente uno tiene género de verdad, digamos, que sería señora. Bueno, y muchedumbre es un sustantivo femenino también. A esto podríamos agregarle que en el caso, por ejemplo, de muchedumbre, además de ser un sustantivo común de género femenino, gramatical femenino, ¿verdad?, también sería un género de tipo colectivo, ¿ya? De tipo colectivo. Por ejemplo, cardumen. ¿Qué es lo que es un cardumen? Cardumen. ¿Qué es lo que es un cardumen? Conjunto de cardumen. ¿Te suena? ¿Qué es lo que es un cardumen? Una pista, Un esto, conjunto de peces, de peces, ¿no es cierto? Muy bien. Yo les digo manada un conjunto de animales, de animales. Generalmente se usa manada de lobo, manada Claro, porque hay ciertas manadas que tienen nombres propios específicos. ¿Ah? Por ejemplo, oveja no se dice manada, es rebaño. ¿Ya? Estaría mal dicho manada de oveja. O sea, genéricamente no está mal dicho, ¿ah? Pero no se usa, digamos, porque en oveja es rebaño, ¿verdad? Un conjunto de, esto es más como rebuscado, pero por último, para conversar sobre la materia. Miren, conjunto de cerdos. ¿Saben cómo se dice? Una, conjunto de cerdos, chanchitos, ¿cómo se dice eso en términos gramaticales? No se usa mucho en realidad, debo decirlo. ¿Ah? Bueno, una piara. Conjunto de perros. Fíjate que iba al campo y me encontré con una de perros. Creo que ¿cómo se dice conjunto de perros? Pandilla. No, no es pandilla. Pandilla más bien tiene que ver con ser humano, ¿ah? Incluso, por ejemplo, a ese conjunto de Jauría. perros, jauría. Jauría. ¿Ya? Curiosamente, cuando esos perros andan en celo, se cambia por levas, ¿no es cierto? Ya, pero en términos más genéricos, ¿verdad? Si uno dice jauría de perros. ¿Cierto? Cuando uno dice conjunto de aves, ahí pasó, ¿verdad? Un grupo de, no sé, pues de gaviotas. ¿Cómo se dice eso? Conjunto de aves. Bandada. Bandada, muy bien, muy bien. Eh, ya, para ir cerrando este tema. Son sus curiosidades. Conjunto de barcos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Flota. Flota, escuadra. ¿Y conjunto de aviones? Una escuadrilla, ¿no verdad? Una escuadrilla.
pasó una escuadrilla de la FACH. A ver, yo nunca he tenido muy claro por qué en aviones es escuadrilla y en barcos es escuadra. A lo mejor, ¿verdad?, será por un tema técnico, el conjunto de aviones tiene que ser más reducido. Última, porque me quedó gustando el tema. Conjunto de abejas, que pican y que están en extinción, pero se están regulando, es sabido, ¿eh? Las abejas, que son tan necesarias para nuestro... ¿Colmenas? Puede ser colmena, enjambre, ¿no, verdad? Enjambre, colmena. Aunque pues, una vez leí que panal y colmena, ¿verdad?, eran más bien como en lugares específicos. Pues si van como volando sería un enjambre. Bueno, todo lo que nombramos, muchedumbre, conjunto de personas, o gentío también sería, caserío, conjunto de casa, todo eso que estamos hablando son sustantivos de tipo colectivo, ¿ya? Conjunto de árboles, hay dos, por ejemplo, bosque o arboleda. Generalmente el bosque tiene más profuso. También hay algo sumamente importante porque aparece permanentemente en nuestro día a día, ¿verdad? Son los sinónimos y antónimos. ¿Ya? Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que éste sufra modificación en un sentido. ¿Ya? A ver, en mi afán, ¿verdad?, de simplificar un poco la diapositiva, hay cosas que coloqué y otras cosas se las explico, porque si no serían demasiadas definiciones, ¿ya? Pero por eso es importante, y eso me gusta este curso, porque van siguiendo lo que yo voy diciendo, y eso es bueno. Muchachos, lo que pasa es que hay dos tipos de sinónimos, ¿ya? El sinónimo absoluto o universal y el sinónimo relativo, ¿ya? Por ejemplo, sinónimo universal es que está ahí. Burro y asno significan exactamente lo mismo. Ahí no hay diferencia. Dice, el burro descansa bajo el árbol. Ya, el asno descansa bajo el árbol. Ya, eso es un sinónimo de tipo universal. ¿Ya? Significan exactamente lo mismo. Ya. Pared y muralla. Yo diría que también. La pared, la muralla. Ya. Pero hay otros sinónimos que no son exactamente lo mismo. Que son ideas muy parecidas. ¿Cierto? Por el campo, de repente me salió una culebra. Por el campo, de repente me salió una culebra. Ya, cambiemos como de magnitud. Por el campo, que tendríamos que estar en nuestro país, ¿ya? De repente me salió una serpiente. ¡Wow! No es lo mismo. Ya, ahí serían, ¿verdad?, sinónimos relativos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo una serpiente que una culebra. Son, de hecho, reptiles parientes. De hecho, en Chile, por ejemplo, no hay serpientes. A lo más tenemos culebras. Culebrón, me parece. ¿Ya? Pero en otros países, ¿verdad?, nuestros hermanos extranjeros lo pueden acreditar acá. No sé, por Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, norte Argentina, hay serpiente. Brasil, dicen que en Brasil, ¿verdad?, está la serpiente más larga y más ancha del mundo, que es la anaconda, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de que hay sinónimos que no son universales, no significa o no quieren decir exactamente lo mismo, ¿ya? O lo mismo, lo que dije antes, vivienda o casa. Ya, son bastante similares y afines el significado. Mi vivienda, mi casa. Claro, lo que pasa es que la palabra vivienda puede dar como, a ver, puede tener como significado otro tipo de construcciones que no sean necesariamente una casa. Me explico. Un iglú es una vivienda, pero no es una casa. Una ruca, de nuestro mapuche, ¿verdad?, nuestra etnia, es una vivienda, pero no es una casa. ¿Se acuerdan? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando son sinónimos relativos, uno de ellos engloba al anterior. Es lo mismo decir, por ejemplo, vehículo que automóvil. ¿Es lo mismo decir vehículo que automóvil? ¿Cuál es más No. amplio? No, ¿cuál es más amplio de los dos, por ejemplo? Vehículo. Vehículo, ¿verdad? O sea, uno puede decir, mi tío en su vehículo llegó a buscarme. Ya, mi tío en su vehículo llegó a buscarme. O sea, el tío podría llegar en un camión, ¿o no? Sí. Sí, pues, ¿no es cierto? Sí, claro, porque vehículo puede ser un camión. ¿Puede llegar una van? Sí. Ya, ahora, si yo digo, mi tío en su automóvil, o auto como un chilenismo, ¿verdad? Llegó a buscarme, no, pues ahí ya está más preciso ya. Más preciso, o sea, evidentemente en su auto yo no voy a salir ahí
y no voy a pensar que mi tío llegó a una casa rodante. No, ¿cierto? Un auto, ¿verdad? En cualquiera de sus acepciones. Entonces, en algunas oportunidades también, los sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos relativos, y muchas veces uno de una manera, ¿verdad? Como que engloba o considera al otro dentro de su significado, ¿cierto? Antaño, a ver, había que también se da como ejemplo, porque eso ha ido cambiando. Por ejemplo, colegio, escuela, ¿verdad? Colegio se entendía año A, como que tenía toda la enseñanza, toda, ya de la prebásica hasta cuarto medio. Y escuela solamente la básica. Pero después con el tiempo, eso fue cambiando, porque de hecho hay escuelas connotadas, ¿verdad? No sé, pero la escuela italiana de Valparaíso, que tiene toda la enseñanza, y tradicionalmente se le llama escuela o escuela en ese caso. Entonces, también eso demuestra que el idioma también es dinámico, ¿ya? Eso varía. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, este ejemplo de viejito, ¿eh? Como yo, ¿qué es lo que son los suspensores? ¿Qué me dirían ustedes? A Caballero se le cortaban los suspensores. ¿Qué es lo que son suspensores? ¿Alguien sabe lo que es eso? Es como ¿Son los que afirman los como pantalones? ¿Cómo? ¿Son los que afirman los pantalones? Ya, ¿sí? Claro, el suspensor hoy día, excepto un periodista, ¿cómo se llama? Que sale en CNN Chile, ya. Bueno, claro, es más bien una moda casi ya inexistente, ¿verdad? De repente alguien quiere tener una mirada más retro. El cinturón ya ocupó la función del suspensor, que efectivamente el suspensor, ¿verdad? De firmar los pantalones de manera vertical, ¿verdad? Era elástico, ¿cierto? Moschati, ahí me acordé, claro. Este señor Moschati, que es periodista, a usanza de un periodista famoso de Estados Unidos, ¿verdad? Moschati usa suspensores. Pero la verdad que hoy día, claro, ¿cuál sería entonces en ese sentido el sinónimo de suspensor o suspensores? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el sinónimo o que significa algo parecido a suspensor? Suspensores. cinturón. El cinturón, ¿verdad? Claro, pero ahí está claro que sería un sinónimo relativo, porque es muy distinto un suspensor a un cinturón. Claro, cumple una función parecida, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo se demuestra que no es lo mismo? Yo no me imagino a una mujer con suspensores, pero sí una mujer con cinturón. Y de hecho hay cinturones femeninos muy bonitos, ¿verdad? Delicados, ¿verdad? Los colores, etc. Pero la verdad es que un suspensor, que sería como la misma función, en pantalón de hombre, por así decirlo, no sé, yo no he visto, capaz que después se instale, pero este instante no es una prenda o un implemento usable por mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también otro ejemplo de sinónimo relativo, ¿verdad? Cuando significan algo parecido, pero ni tan parecido, más o menos parecido. Bueno, ¿qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí, ¿ya? Son palabras que tienen significado. Dígame. Un suspensor en una mujer puede ser los tiros del sostén. Ya, correcto. Sería como una función parecida, digamos, ¿verdad? Sí. O sea, claro, cumpliría la misma función física, ¿verdad? ¿No es cierto? El suspensor del hombre, el tiro de la mujer en el sostén, ¿no es cierto? Claro. Pero ese ejemplo que se lo agradezco también daría cuenta de un sinónimo relativo. Claro, porque el suspensor, ¿no es cierto? El fondo de la función de ambos sería bien diferente, ¿verdad? Bien diferente. Aunque físicamente hace la misma fuerza, desde el punto de vista físico. Ahí, ¿no es cierto? Nos puede dar cátedra nuestro profesor de naturaleza, ¿verdad? Alberto, el colega Alberto, el tema de la fuerza, etc. Lo que implica la elasticidad, que es un fenómeno físico. Ya, perfecto, pero gracias por el aporte. Gracias por el aporte. Bueno, los antónimos son palabras, bueno, como yo dije, ¿verdad? Que tienen significados opuestos entre sí, contrarios. Ahora, cuando dice ahí, deben pertenecer a la misma categoría gramatical, es importante porque lo mismo que el sinónimo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, le explico, un sinónimo de un sustantivo tiene que ser otro sustantivo. Un antónimo de un adjetivo tiene que ser otro adjetivo. Estaría malo, por ejemplo, si uno dice ya, el sinónimo de este
sustantivo, uno colocara, ¿verdad?, un artículo. No, no, no. Tiene que tener la misma categoría gramatical. ¿Ya? La misma categoría gramatical. Ojo, los aumentativos no se consideran sinónimos. Y es un error que siempre se comete. Me explico. Estaría mal dicho decir sinónimo de taza, tazón. No, porque ahí es un aumentativo. ¿Ya? El aumentativo no se considera sinónimo. ¿Verdad? Tazón es un aumentativo, o sea, en el fondo el tazón es una taza más grande ya. O por ejemplo, mesa, mesón, tampoco son sinónimos, porque también sería un aumentativo. ¿Ya? La naturaleza correcta de un sinónimo o de un antónimo, ¿verdad?, es otra palabra con otra construcción gramatical que indica una palabra o igual, un significado igual o un significado distinto. En el caso del sinónimo o del antónimo. Piso. Piso. En Chile, ¿qué le decimos piso? Fundamentalmente. El piso. ¿Qué es lo que es un piso? ¿O el piso? El suelo. El suelo, ¿no es cierto? Pero también nosotros le decimos piso a un pequeño asiento. Una silla sin respaldo, una chiquitita, un piso, ¿no es cierto? ¿No escuchado ese término? Sí, mucho. De repente, se me acabaron las sillas en un almuerzo familiar, cuando se podía hacer almuerzos grandes. Qué añoranza, chavales. Bueno, ya, pero no se preocupen que tengo piso guardado en la bodega. Ya, pero si uno va a España y dice eso, no tendría sentido, porque el español, por ejemplo, ¿cómo va a tener varios pisos guardados en la bodega? Porque también piso se llama con el nivel de un edificio, ¿verdad? Piso 1, piso 2, piso 3. Porque ahí sería como haciendo extensión del suelo, ¿verdad? Suelo 1, suelo 2, suelo 3. Ya, pero para un español que no sepa el chilenismo, ¿verdad?, le costaría entender cómo uno podría tener un piso o varios pisos guardados en la bodega. No, en España le dicen tabur o taburete. Búsquenlo nomás ahí en Google, taburete. Es como un asiento chiquitito, el taburete. Aquí no se usa mucho, salvo en algunos contextos muy rebuscados, digamos. Ya, ahí, por ejemplo, piso, en el contexto de asiento, ¿verdad?, sería sinónimo de taburete, o palabra fin, o sinónimo relativo de taburete. Y ahí tenemos unos ejemplos de antónimo. Insisto, el ejemplo correcto de sinónimo de un sustantivo es otro sustantivo. Un antónimo de un sustantivo es otro sustantivo. De un adjetivo, otro adjetivo. Por ejemplo, ese juego es muy complicado. Cuesta entender, no me sé las reglas. Cada vez que juego me gana al tiro porque no sé ni una. Ya. El juego es complicado. Ya. Antónimo, es decir, lo que significa lo opuesto. Ese juego es muy simple, bro. Ese juego es muy simple, o sea, te vas a aprender con facilidad y vas a ganar al tiro ya. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de antónimo. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? En este caso, tanto complicado como simple, o tipo de palabras que voy a enseñar más adelante, ¿verdad?, serían adverbios. Sería adverbio. Creo que adverbio de modo, ¿ya? Porque tanto complicado como simple no está modificando a juego, está modificando ahí a es. Me está diciendo cómo es el juego, cómo es el juego. Ya, eso sería como un adverbio, ¿eh? Tengo la impresión. Ya. Pero ¿cuál es la idea de fondo? En que hay antónimos y sinónimos de tipo absoluto, que significa exactamente lo mismo, y hay antónimos que ¿verdad?, de tipo, y sinónimos de tipo relativo, que la idea opuesta es bastante, por así decirlo, cercana, ¿verdad?, a ser un antónimo, pero no es exactamente lo contrario. ¿Ya? Exactamente lo contrario. Por ejemplo, para este viernes vamos a cenar pez al horno. Ustedes saben, ¿verdad?, que por un día que se instaló, sobre todo en Chile, ¿verdad?, la gente no come carne para Viernes Santo, ¿verdad?, y muchos reemplazan por peces. Bueno, ya, entonces, este viernes comeremos pez al horno. Ya. Es una frase. Otra. Este viernes comeremos pescado al horno. Bueno, de antemano les digo que en Chile estamos más acostumbrados a decir pescado, ¿no?, ¿verdad?, no pez. Bueno. Pregunta, ¿es lo mismo pez o pescado o no? ¿Cuál es la diferencia?
¿Qué sería más correcto ahí en el ejemplo que acabo de decir? ¿Comeremos pescado al horno o comeremos pez al horno? ¿Puedo intervenir? Pescado. ¿Puedo decir mi opinión? Obvio, póngale. Yo creo que es más correcto decir comeremos pescado al horno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por lo que yo manejo, quizás me equivoco, el pez Ya. está vivo y el pescado está muerto y yo no como pez vivo. Muy bien, pues Fernanda, esa es la razón. ¿Ya? Claro, porque a no medida que uno sea no sé, pues, un bicho muy raro, no te vale esa. El Chavo del Ocho una vez hizo eso, con la mirada actual, sería reprobable ese argumento de Gómez Bolaño, que el Chavo tomaba un pez de una pecera de Don Ramón y se lo comía, ¿se acuerdan? Bueno, ya, pero uno no come un pez vivo, pobrecito, ¿verdad? Efectivamente, como dice la tía María Fernanda, claro, sería correcto decir pescado, porque fue capturado, ¿verdad? Por un pescador artesanal o industrial, ¿no es cierto? Y llegó a nuestra mesa, en el fondo, suena fuerte decirlo, en el fondo su cadáver. Suena hasta triste decir, hasta una carga ahí ecológica. Bueno, pero es así. Pescado estaría muy bien dicho. ¿Alguien decía otra cosa también con respecto a este ejemplo? ¿Escuché por ahí? Diga nomás, no hay ningún problema, todo lo contrario, un agrado. Ya, por ejemplo, ¿qué sería más correcto? ¿O qué cosa daría como el sentido? A ver, y lugar es verdad el ejemplo que voy a decir, ¿eh? Mi madre está de onomástico, mi mamá ya está de Santa, Santa Gladys. Bueno, le compré un ramo de flores, ese ejemplo sí que no es cierto, le compré un ramo de flores. Le compré un ramo de flores o le compré un ramillete de flores. ¿Ya? ¿Qué sería lo distinto ahí? A mi mamá le compré un ramo de flores. A mi mamá le compré un ramillete de flores. ¿Qué creo que haría la diferencia ahí? Chicos, chicas, ¿cuál sería la diferencia? ¿El ramo y el ramillete? ¿Sí? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué ya, una pista, ya. Bueno, de alguna forma se los dije recién. Pero, ¿por qué nos es igual decir, a mi madre le compré un ramo de flores, a mi madre le compré un ramillete de flores? ¿Qué es lo que hace la diferencia ahí? Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. ¿O es lo mismo? Ramo y ramillete. Ya, otra pista, tiene que ver con la cantidad, con el tamaño. Eso, uno es más grande y el otro es más pequeño. ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeño? Ramillete es más pequeño y ramo es más grande. Antaño, cuando los piropos, ¿verdad?, tenían una aceptación social, como diría que una carga, digamos. Está bien en todo caso, porque a veces hay algunos que eran demasiado fuera de lugar. No sé, un piropo culto, no sé, pues llegaba un varón, ¿verdad?, y había una serie de damas en el lugar, uno decía, no sé, pues, en alguna oportunidad que también lo hice, oh, qué ramillete de belleza, ¿no es cierto? Y habían 3 damas, ¿no es cierto? Ahí. Muchas gracias, ¿cierto? Claro, porque ramillete sería, ¿no es cierto?, como un conjunto colectivo o grupo colectivo más chico. Ramillete, ¿verdad? Ramillete. Ramo es más grande, ¿verdad? Cuando uno, también por cultura, fundamentalmente se da mucho en nuestro país, ¿verdad? Le lleva a un deudo, ¿verdad? En el Camposanto, el cementerio, esto generalmente no compra ramillete, compra un ramo. Pero en Estados Unidos no, pues si ustedes se fijan, ¿verdad? Cuando los norteamericanos, estadounidenses específicamente, van a dejar alguna flor a su deudo en el cementerio, llevan ramillete o la flor. ¿Se han dado cuenta? Son temas culturales, ¿eh? Nosotros llevamos arte, dejamos, ¿cierto?, la tumba de nuestro deudo, ¿verdad? En el caso mío, mi padre, por ejemplo, que falleció un tiempo allá. Entonces lo dejamos bonito ahí con hartas flores. En cambio, el gringo, no. Él lleva como la flor. ¿Se han dado cuenta? Eso en las películas muestran, ¿verdad? Envuelta, ahí la dejan como encima de la lápida. Son elementos así culturales, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, para llevarle, ¿verdad?, a un pariente nuestro que esté en el cementerio, ¿verdad?, fallecido, llevaríamos un ramo de flores. En cambio, en el estadounidense, a lo más le llevaría un ramillete o una flor de forma individual. Profe, consulta. Bueno, consúlteme. O sea, pensando en lo que ha explicado, Sí. por ser en la Iglesia Católica, dice los domingos de Ramos, pero llevan pequeñas ramitas de palmera. ¿A eso sería ramillete o ramo?
Ahí sería ramillete. Incluso, fíjate, Víctor, que bueno la consulta, porque en estricto rigor está mal dicho ramos. Porque eso fue originalmente ahí enlazo lenguaje con religión y con historia, digamos. Debería ser domingo de ramas. Es que debe haberse traducido mal de la primera Biblia, de Lo los más probable, relatos. tía Fernández. Sí, Porque en el claro. fondo la gente iba al Domingo de Ramos, fue con hojas gigantes de palmas y de otros Claro. árboles, con el objetivo de que Jesús pisara las hojas y no pisara el suelo árido de la zona. Claro. ¿Cachai? Pero claro, debe haberse traducido mal cuando se escribieron los relatos, porque efectivamente, como dice el profe, debería ser como Domingo de Ramas o Domingo de Hojas de Palma, ¿cachai? Claro. Porque eso se ocupó. Y fíjense, claro, buen aporte también, tía, porque por ejemplo, a distintos personeros de la historia, estoy pensando en Alejandro Magno, Cleopatra, también crónicas, por ejemplo, de esas distintas épocas, también se señalaba que cuando llegaban a una ciudad, la gente tomaba ramas, tal cual, y hacía acto de alabanza, etc. Lo que pasa es que después en la Edad Media, tío Víctor, no estoy seguro, me parece que en la Edad Media empezaron como a formarse así como ramilletes, ¿no es cierto?, de romero, palma, ¿qué más? Olivo, y se hacía como un pequeño ramito, entonces se le amarra. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez, en alguna actividad parroquial, participó en la confección de los ramos, o en los colegios, realmente, de ese credo, digamos. Y entonces ahí, claro, ahí sería como un pequeño ramito, ¿cierto? Porque se tomaba palma, ¿verdad? Romero, me parece que cualquier olivo, y ahí se hacía como un pequeño nudito, etc. Acá en tiempos de normalidad. Tengo una carga de decir eso, chicos, es que me da como tanta nostalgia, muchas cosas. Bueno, en torno a las parroquias, hasta personas, lo cual no es malo desde el punto de vista moral, ¿no es cierto?, que se les genera un ingreso, digamos, pequeño, vendía ramitos, ¿verdad?, para que la gente los bendiciera, etc. Bueno, ahí sería ramillete, en términos, por ejemplo, que sea un pequeño ramito, ¿ya?, de esas tres especies que acabo de decir. Y claro, y el origen va por lo que dice el tía María Fernández, en sentido claro, o sea, para que el personaje célebre, en un momento dado Jesús o lo otro que nombré, ¿verdad?, no pisar el suelo, lo que después también, a los años después hasta se hacía con pétalos de rosa, ¿no es cierto? Bueno, pisar las hojas, ¿ya? Y con las palmas se hacían como reverencias, así, haciendo una suerte así como de Y ahora es la querellamiento. alfombra roja, ahora es la alfombra roja. La alfombra roja, ¿verdad? Es un poco ahí la sofisticación del origen. ¿Ve? Entonces, claro, ahí sería un ramillete. El tomar, ¿verdad? Y hacer un nudito al olivo, a la palma y a la... se me olvidó el tercero. El olivo, palma y, dije, romero. ¿Ya? El romero es bastante penetrante el olor, ¿ah? Por ejemplo, también antes se acostumbraba, miren, me metí en religión, pues, ese es el problema con los profes de área humanista, hablan de cualquier cosa, pues. Bueno, muchachos, generalmente puesto se llevaba a las casas, ¿no es verdad? Y de repente por el dintel por dentro de la casa se colocaba ahí, en la puerta de la casa, como una suerte así de recordatorio o de fe, pues, así, todo esto es fe. No, pero y el romero dejaba bastante fragante la casa completa, un olor bastante penetrante, no desagradable, pero penetrante, en ese sentido. Muchachos, los conectores gramaticales. Ya, se denomina conector a una palabra o un conjunto de palabras que une partes de un mensaje y establece una relación lógica entre ellas. Permite la adecuada, unión de los enunciados de un texto. En otros términos, sirve para unir o relacionar palabras, frases u oraciones dentro de un mismo texto. Ya, veamos el siguiente ejemplo y ahí les va a quedar muy claro para indicar qué es lo que son los conectores gramaticales. ¿Te parece cuando uno, por ejemplo, en el colegio, en los ramos instrumentales, le enseñaban a hacer mapas conceptuales? Esto es clave, el saber utilizar bien los conectores. Ya, a través de la ventana y puertas entreabiertas se divisaban claridades del hogar, pero no se veían las personas porque estaban lejos de las ventanas. Entonces esas tres palabras en rojo son conectores. Y, pero, porque. Ya, claro, por ejemplo, cuando uno usa el conector Y, ¿verdad? Generalmente se usa para unir
ideas afines. Ahí estamos nombrando elementos. Puertas, ventanas, ventanillas, etc. O sea, como en fondo son parte de una casa, ¿verdad? O medios para entrar a la casa. Ya, puertas y ventanas. Entonces ahí sería, ¿verdad? Y ese conector une ideas afines. Ya. El conector pero expresa un contraste o idea contraria. ¿Ya? O sea, se divisaba claridad del hogar, se divisaba, ¿no es cierto? O sea, desde la ventana yo podía ver para adentro, pero no se veían las personas. O sea, yo podía ver la casa por dentro, pero yo no veía a ninguna persona. Entonces ahí expresa un contraste o idea contraria. A pesar de que se podía ver hacia el interior de la morada, ¿verdad? De la morada, ahí tendríamos otro sinónimo de casa. Relativo, sí, pues. Sinónimo relativo de morada, donde están los moradores. Bueno, ya. Pero no se podía ver quién estaba. Idea contraria. Ya, porque, explica la causa. ¿Por qué no se podía ver la gente? ¿Ya? Claro, porque estaban lejos de las ventanas, o sea, aun cuando la persona que desde afuera podía ver hacia adentro, tal vez quien estaba en su interior, ¿verdad? Estaba bastante lejos de la ventana, supongamos que sea una casa grande, ¿no es cierto? Por lo tanto, no lo podía distinguir. Acá, por ejemplo, ¿qué otra frase podría ser, ¿verdad?, explicativa? No se veían las personas porque... Reemplacemos esa frase. Esto reemplacémosla. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía ver hacia adentro? Eso cambiémosla. Mire, lo voy a leer todo junto para que hagamos el cambio. Dice, a través de las ventanas y puertas entreabiertas se divisaban realidades del hogar, pero no se veían las personas. Ya. El texto original dice ahí, porque estaban lejos las ventanas. Yo le digo, saquemos esto. Y coloquemos otra causa ahí. ¿Qué es lo que podríamos colocar ahí? ¿Por qué? ¿No se le ocurre? Las cortinas estaban cerradas. Porque las cortinas estaban cerradas, ya. Una pista respecto a la luz, por ejemplo, a la luz del día, porque había, La luz estaba apagada. ya, o había poca luz del día, ¿no es cierto? O Porque había oscuridad. Porque había oscuridad, porque estaba atardeciendo, anocheciendo. U otro como de circunstancias, chicos, por ejemplo, porque estuvo muy poco rato mirando. Claro, o sea, si hubiese quedado más rato así observando, así, o sea, iba a decir un sapo así con ganas, no, ya, pero un mirón así, a lo mejor pudo haber visto algo, ¿verdad? Pero tuvo unos segundos, ¿cuánto? Y se fue ya, porque estuvo muy poco rato mirando. Entonces, en el fondo, ya, la frase explicativa, causa, explicación, ¿verdad?, te está indicando por qué se produce un hecho que el narrador está contando. Y los conectores ayudan a organizar esa exposición. Esto une elementos afines, elementos de una casa, por ejemplo. Cuando ahora, miren, cuando uno, por ejemplo, hace una enumeración de elementos afines de más de 2, supongamos estoy hablando del ejemplo que siempre me es más fácil de la fruta. Ya. Fui a la feria, donde se podía, fui a la feria y compré plátano o banana, ya, manzana, pera, durazno, ya, y chirimoya. Generalmente cuando uno hace una enumeración de elementos afines, el conector I va entre el penúltimo y el último. ¿Verdad? Por ejemplo acá, a través de ventanillas, ventanas y puertas. Y puertas, ¿ya? O sea, cuando uno hace una enumeración de elementos afines, el conector I, Y o Y, ¿verdad?, se coloca entre el penúltimo y el último, ¿verdad? Entre el último y penúltimo. Acá, por ejemplo, ¿qué profesionales de la educación en este momento están aquí en la clase? Yo veo el instante 3, ¿verdad? ¿Ya? María Fernanda, Víctor y César. Estaría mal dicho, por ejemplo, María Fernanda y Víctor, César. No, pues sería una mala enumeración ahí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, ahí el conector, cuando uno está, repito, señalando elementos afines, en este caso profesional de la educación, en este caso parte de una casa, fruta, lo que fuere, ¿ya? El I va entre el
penúltimo y el último. Y ahí está bien organizada la enumeración, si no es un error. ¿Ya? De hecho, el arte del buen hablar, por ejemplo, te lleva a uno a cautelar ese tipo de cosas. Y ni hablemos de las cacomanías, ¿ya? Cuando, por ejemplo, cuando dice uno, ¿qué compraste? Compré sandía y higo. ¿Está bien dicho eso? ¿Y higo? ¿A quién invitaste a tomar té? A Josefina y Irma. ¿Cómo haría decirse ahí? Irma. Josefina e Irma. Irma, ¿no es cierto? Irma, claro. Cuando un nombre propio o sustantivo común comienza con I, ¿ya? La conjunción Y pasa a E. Irma, higos. ¿Ya? Ya. Eso se llama cacofonía. Cacofonía, no cacomanía, no, cacomanía es otra cosa. Cacofonía. La cacofonía, ¿verdad? En el fondo es un empleo de mal de una palabra gramatical y que da origen a un sonido desagradable, ¿cierto? Cacofonía, eso. Y Irma sería una cacofonía, ¿ya? Bueno, Eli, como dice ahí, une ideas afines, pero expresa un contraste o idea contraria, porque indica una causa y explicación. Son generalmente los conectores que se utilizan bastante. Antaño, por ejemplo, en la PSU, ¿no? Prueba que a lo mejor algunos de ustedes van a dar 3 años más, PP. Sí que existen, bueno, ahí ha cambiado bastante ese nombre, ¿no? ¿Verdad? Hoy día ya es la PTU, bueno. Había todo un ítem de uso de conectores, me acuerdo. De conectores gramaticales, ¿ya? Bueno, y hay más, en tu caso, por ejemplo, de adición, de secuencia, de equivalencia, de finalidad, ¿cierto? De adición, añaden una idea. De secuencia, indican el orden de las ideas. Esto puede ser una enumeración que acabo de decir. De equivalencia, explican en otras palabras lo que se dice. Explicar en otras palabras lo que se dice, eso también sería un conector de equivalencia. Y de finalidad, indican el propósito de una acción. ¿Ya? El propósito de una acción. ¿Verdad? Don Juan compró papas fritas, compró chisel, compró Doritos, compró bebidas gaseosas, ¿verdad? Compró para la convivencia. Ese para, indicó la finalidad por qué don Juan, ¿verdad? Compró chisel, Doritos, soufflé, ahí se me cayó el carnet de soufflé, ya, papas fritas, etc. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Entonces, eso sería un conector gramatical de finalidad, ese para. La razón de por qué, ¿verdad? Ya no se dice soufflé, creo, tengo entendido ya. Soufflé como de mi época, antigua. Ya. Los conectores, ¿cierto? Aquí está un listado que usted también lo va a tener a su disposición, ¿verdad? En virtud del tiempo le voy a leer algunos. Por ejemplo, y además también más aún incluso. Eso suma de ideas. ¿Ya? Es decir, en resumen, por ejemplo, mejor dicho, sea, ya reproducen total o parcialmente lo expresado con fines explicativos. ¿Cierto? Luego, antes de que, al principio, a continuación, finalmente, ordenan temporalmente una narración. Antes de que te vayas, quiero que dejes hecha totalmente tu tarea de ciencias naturales. Pero es que yo, no, usted se va a ir, váyase, pero ningún problema, pero antes me deja derechito toda la tarea de naturaleza, por favor. Desde el primer ítem hasta el último. ¿Ya? Ese antes de que sería, ¿verdad?, una ordenación temporal. ¿Ya? Bueno, y el modo infinitivo. El modo infinitivo, ¿verdad?, en gramática, el infinitivo es una forma verbal no finita que muestra características propias de un sustantivo y carece de algunos de los rasgos típicos de un verbo, como la expresión de categorías, por ejemplo, la persona, el modo, etc. ¿Ya? La persona, el modo, etc. Entonces, claro, porque el modo infinitivo no tiene género, por ejemplo. Querer es poder, es como una frase así impersonal, ¿ves? Querer es poder. Uno, ¿cómo lo podría decir eso en términos más personales? ¿Cierto? Si tú quieres, puedes. ¿Ya? Pero querer es poder. ¿Ya? Debo volver a empezar. Hoy día esto tiene una versión más moderna, un nuevo comienzo, ¿cierto? Frase que lo he escuchado harto últimamente a nivel incluso hasta gubernamental. Un nuevo comienzo. Ver para creer.
¿Listo? Frase de origen bíblico, ¿verdad? Atribuido a un apóstol. Entonces, ahí todos estos verbos son en infinitivo. No tiene género, no tiene número, ¿verdad? No tiene persona, ¿ya? Es como algo más bien, como dije recién, impersonal. Hablar, escribir, vivir, patinar, leer, llorar, etc. Y para reforzar, ¿verdad? Nuestros típicos links, ¿verdad? Vean los chicos en la próxima clase que se entendía como un reforzamiento, ¿verdad? Vamos a lo mejor ver alguno de ellos, ¿verdad? Para poderle repasar estos contenidos. Muchachos, ¿alguna consulta antes de hacer el break? Me devuelvo hacia atrás porque a lo mejor pueden recordar alguna cosa que se pasó muy al pasar, ¿verdad? Muy a la ligera. ¿No? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Soy Jessica, me inscribí recién hoy día. Muy bien, pues. Están pasando las cosas así como muy rápido. Ya. De todas Sí, formas, profesor, ¿puede retroceder una, por favor? claro, de todas formas, Exactamente, me quedé, espera un poquito, por fin. Me quedé en los contadores gramaticales. conectores. Esa cuestión, correctores, disculpe. Ya. Que No, sí, como yo años decía que no recién, estudiaba, profe, así que imagínese. ya, no, si yo lo entiendo plenamente y Señora por eso que... Jessica, señora Dígame. Jessica, también para la señora, había otra, la señora Andrea, creo que también era nueva, les dejé al principio del chat, cuando empezó la clase, mi WhatsApp para que ustedes me puedan escribir. Ya se los voy a volver a escribir porque yo soy la profesora tutora. ¿Ya? Entonces, para que estemos... Ya. Para que estemos súper comunicadas y nos vayamos poniendo al día. Además, yo les mando el número del tío Víctor, ya que es el educador PIE, y con eso van a ir quedando al día de a poquito, pero para que no se sobreestresen, ¿ya? Así que ahí les volví a escribir mi número para que terminara la clase, me escriban, ¿ya? Ya, listo, vale. Estoy pasando toda la materia así a full, Ya, pero, señora Jessica, único. señora Jessica, lo que pasa es que a lo mejor el tema va, no se trata de que usted copie en el cuaderno esto, ¿ah? No esté copiándolo a mano. Yo lo estoy copiando toda la antigüita. Ya, no, de hecho, claro, ahora me ha sentido porque usted dice, por ejemplo, que va muy rápido, no, porque este tema está a su disposición, ¿ya? Por los distintos mecanismos que el colegio tiene. Ya. Pero no es que usted lo esté copiando, ¿ya? Porque si pierde tiempo, no se pone atención, ¿verdad? Antigüita, usted eso sabe. Es una parte. Sí, no, está bien, yo también lo soy. Y además, este año, ¿verdad? Claro, este año, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? En el fondo, la segunda clase de esta asignatura, porque toda esta semana, es como un reforzamiento completo de esto mismo, ¿ya? No es que vaya a decir exactamente lo mismo, pero claro, ahí como que habrá sentido, ¿eh? Pero no es que usted vaya copiando cada una de las diapositivas, no, eso sería muy largo y muy tedioso, y además que yo creo que no tendría mucha razón de ser, digamos, ¿ya? Así le hago esa aclaración. Listo, muchas gracias, profe.